Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Un placer estar nuevamente contigo. En el Poder de la Palabra. Saludos en el Poder de la Palabra. En el Poder de la Palabra. Y un saludo para el pueblo Pues yo dominicano. ahora, don Jaime David Fernández, te mando saludos. Es una persona que coincidimos en el Mirador. Hay varios PLDistas PLDista. de primera línea que yo soy muy amigo de ellos. Así me dicen. Ok, Fernando, mira, por considerarlo de sumo interés y por la importancia que tiene y la magnitud de la crisis de Ucrania en estos momentos, yo quiero pasar el editorial de Tele Radio América aquí, en el Poder de la Palabra. Editorial de Teleradio América, la impotencia ante el abuso. Solo hay que leer la historia pasando páginas hacia la derecha para entender la realidad de unos tristes y también honrosos episodios a través de los años de lo que vive hoy Ucrania. Un pueblo que lucha contra una invasión criminal, con el único propósito de tener el derecho adquirido de ser libre, y no afianzar políticamente a un soñador que pretende copiar las excusas de Hitler y Stalin y tratar de recuperar espacios ya perdidos. Aprovechando las debilidades de los gobiernos occidentales, encontró el momento preciso para su obra. Los imperios se mantienen por la fuerza, y ya se están viendo los que se desmoronan por no entender esa realidad. Siempre se ha sabido que la paz no es más que la preparación para la guerra. ¿Por qué no aceptaron a Ucrania en la OTAN hace ya tiempo? Por miedo a Putin. ¿Por qué no armaron meses antes? Por miedo a Putin. ¿Por qué no actuaron ante la ocupación de Crimea? Por miedo a Putin. ¿Por qué no empieza de nuevo la producción en Estados Unidos de petróleo y gas natural? ¿Por el calentamiento global? No, por hacer negocios con Putin. Esas debilidades de gobiernos ineptos, que donde otros lograron éxitos ganando la Guerra Fría, son tan incapaces que van a llevar a la humanidad no solo a una guerra mundial ni fría, ni siquiera pasar por la tibia. Putin no parará, sabe de sobra en contra de quién va. Todavía no ha caído el gobierno democrático de Ucrania. ¿Por qué no lo apuntalan ahora como miembro de la OTAN? Por miedo a Putin. Cuando las cosas vayan a peor, no busquen culpables, que los tienen cerca. ¡Que viva el pueblo de Ucrania, que está demostrando lo que otros no son capaces de hacer! Entiendo que es un editorial muy bien concebido, con una profundidad que el mundo debe escucharlo. Un editorial bien elaborado, que dice verdades en un momento en que Ucrania está siendo prácticamente masacrada por una abusiva intervención de que para mí prácticamente es un delincuente internacional, como es el señor Vladimir Asesino Putin, como yo le llamo en mi página de Facebook. Es algo penoso que la familia de Rusia esté bombardeando, masacrando a la familia ucraniana, porque son nietos, son hermanos, tíos, sobrinos. Sí, la familia de Rusia bombardeando a la familia rusa. Familia
rusa que también, vive en porque Ucrania. por ahí fue que comenzó. Que vive en Ucrania. Exacto. Bueno. Fernando, la reforma constitucional que está planteando el presidente Luis Abinader ya ha encontrado resistencia en parte de los líderes opositores. Y esto está generado encono en algunos funcionarios del gobierno, como en su consultor jurídico, Antoliano. Y parece ser que se le va a hacer muy difícil al presidente Abinader y al PRM reformar la Constitución, a pesar de que el presidente ha reiterado en varias veces que su único interés en la Constitución, en la reforma, es darle la verdadera independencia al Ministerio Público. Es su único interés. Yo le creo al presidente, pero los opositores parecen no creer en las palabras del presidente. Y algo, Fernando, es un hecho histórico. Generalmente la oposición se ha opuesto a las reformas constitucionales en todos los gobiernos, históricamente. Cuando el presidente Hipólito Mejía quiso reformarla, encontró oposición. Leonel encontró oposición de la oposición. Danilo la encontró y ahora también Luis Abinader tiene oposición para la reforma. ¿Qué es lo que yo te quiero decir a ti, a los televidentes? Que los partidos están arropados prácticamente con un mismo esquema. Mientras están en la oposición, no hablan de reforma. Cuando llegan al gobierno, entonces quieren reformar. Y los que salen del gobierno, entonces no quieren reforma. Es un problema que en estos momentos se hablará mucho de esa cosa. Y es lamentable, Fernando, que se esté discutiendo sobre una reforma constitucional en un momento tan difícil económicamente, no para el país, sino para el mundo. Pero, Jesús María, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque si la oposición teme a que una reforma constitucional vaya más lejos de lo que plantea el presidente de la República, ellos están en el centro de la decisión y la pueden objetar. Solamente dejar pasar la parte que... Porque el problema es que si el presidente se va a beneficiar en algunas cosas en la reforma, que además de lo que es la independencia del Ministerio Público. Entonces, si se lleva eso al Congreso y hay más reforma que la que el presidente está planteando, pues ellos tienen la mayoría para evitarlo. O sea que yo no veo... No, ellos no tienen la mayoría. Ellos pueden romper el quórum de la Asamblea. Asamblea. Lo que pasa es que para la reforma constitucional se requiere la participación de un porcentaje de ellos. No es que ellos tengan la decisión, la posibilidad de decidir ellos, pero se requiere un porcentaje de ellos, una cantidad de diputados importante, exacto, para poder aprobarla. Ahora, el planteamiento que ellos dicen acaban de decir ahora que este no es el momento oportuno, que no hay necesidad de eso. En el fondo, Jesús María, personalmente yo entiendo que el problema es que no quieren a un ministerio público independiente, porque han habido una cantidad de planteamientos que hace la oposición, donde dicen que el Ministerio Público es independiente, aún nombrado por el presidente de la República, y la posibilidad de quitarlo también. Hay una cantidad de profesionales de la abogacía que dicen, Jesús María, que ese ministerio como está independiente, porque nada más hay que poner una persona seria. Es por los hechos, es por la práctica. Está actuando con independencia en la práctica. Pero está actuando con independencia en la práctica, pero con el apoyo total de un presidente de la República. Aunque hay que reconocer que también tiene limitaciones
económica, presupuestaria. Bueno, el presidente dijo que iba a resolver eso. Pero el problema es que el nombramiento del Ministerio Público está en manos Del presidente. del presidente de la República, que no digan que lo que hay que hacer es nombrar uno serio y que eso no tiene ningún tipo de problema. No, no, no. Si no le conviene lo que está haciendo ese Ministerio Público al presidente... Que se retire. No, y el presidente lo que va a hacer es que lo va a quitar y eso es lo que se quiere evitar. La independencia estará que, como lo dice el presidente de la República, lo que yo quiero es que ese nombramiento no dependa del presidente. Y además de la también lo República. quiere sacar del Consejo Nacional de la Magistratura. Pues, también. Eso sería muy importante. Totalmente importante. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasa es, Jesús María, que el presidente es, además de ser presidente y manejar todos los recursos del país, tener todas las facultades que tiene un presidente de la República, que es casi un rey. Al mismo tiempo también el presidente es presidente del Consejo de la Magistratura, Que coge los jueces. que escoge los jueces. Entonces, con Pero el ministerio Público de su lado, porque él es el que lo nombra, Claro, tiene una ventaja. pero no puede, es que el presidente de la República, Jesús María, no debería ser ni miembro del Consejo Estoy de la totalmente Magistratura. de acuerdo contigo. Y eso no se está llevando porque hay más cosas lo que en el fondo, Jesús María. Lo que yo entiendo y creo que tú también es que hay una gran oposición a que se logre la separación de poderes. Y no será En que, la República que se le Dominicana. teme a que se toque el porcentaje del 50+1 y se lleve a 40 como se ha estado rumorando. Sí, pero ellos tienen la posibilidad de evitarlo. Ellos tienen la posibilidad de evitarlo, como te dije. Se necesitan una cantidad de diputados de la oposición para aprobar la reforma. El problema, Fernando Magual, consiste en pocas palabras. No se tienen confianza. El problema, Jesús No se tienen confianza. Jesús María, el problema, Lamentablemente. el problema, en resumen, es que no quieren perder el poder total que tiene el presidente de la República sobre los demás poderes, porque el problema que tiene República Dominicana es eso. Y no basta con ser el presidente de la República. Claro, bastaría Yo con ser pienso presidente que de la República. es el máximo magistrado de la nación. Pero en el fondo es, Jesús María, que no quieren, están evitando la separación de poderes porque se ven como presidentes. Se ven como presidentes. Entonces, si yo voy a hacer... Son suposiciones, Sí, suposiciones de ellos. Pero óyeme, Jesús María, el problema que tiene República Dominicana es que la mayoría de los políticos se ven como presidentes y en la medida que se ven como presidentes no toman las decisiones que hay que tomar para institucionalizar. Al contrario, actúan creyendo que son presidentes. O creyendo que son presidentes y además guardando el poder para cuando ellos sean presidentes. Jesús Y María, se olvidan que el poder sigue después del 24. desgraciadamente. El Estado continúa después del 24. Exactamente, pero desde el 1844 con la independencia, nosotros no logramos tener una constitución donde haya una separación real de poderes. Estable, una constitución estable. Exacto. Una constitución estable. Pero entonces, Fernando, nosotros siempre hemos hablado de la vocería del PRM y de las contradicciones que se generan entre funcionarios y dirigentes políticos del mismo partido. El presidente Mejía dijo hace 2 o 3 días que el PRM debería usar su mayoría congresual para reformar la Constitución. Bueno, excelente, lo dijo el presidente Mejía y tiene su derecho de decirlo, como lo puede decir tú, lo puedo decir yo, lo puede decir cualquier persona. Pero ¿qué sucede? El diputado Julio Furcal, dice ahora que el presidente no va a actuar como un dictador, usando la mayoría. Esas son las pequeñas cosas que se hacen grandes y generan después mucha oposición, porque el PRM y el gobierno no están en un mismo carril. Sí, es como Eso es lo difícil, Fernando Magual. eso es como lo has dicho varias veces tú. Lo has dicho varias veces. No existe una agenda gubernamental donde todos los PRMistas estén de acuerdo. Esa agenda, desde luego, debe establecerse previamente a la llegada al gobierno. Una agenda muy No delicada. en el gobierno mismo, pero si es necesario hacerla en el gobierno mismo, deberían reunirse
rápidamente para ponerse de acuerdo y no tener estas diferencias que tú estás en estos Porque momentos Hipólito notando. dice, vamos a la mayoría. ¿Tienen mayoría? Tienen 19 senadores y 101 En diputados. la Cámara de Diputados. Pero necesitan unos votos de la oposición. Sí. Pero entonces dice el diputado Julio Cure que no, que el presidente no va a usar esa mayoría. Entonces, Julio Fulcar. Julio Furcar, perdón a Julio, Julio Furcar dice que no, que el presidente no va a actuar como otros dictadores. Entonces ese dilate, esa separación de conceptos en base a una vocería unificada genera problemas. Genera problemas. Y cuando dice que no va a actuar como un dictador, es porque le está diciendo, está mandando el mensaje de que los diputados del partido tienen diferencia con relación a lo que se está planteando. Y además le está diciendo a Hipólito que usted reformó porque usted fue un dictador. ¿Eh? ¿Eso lo dice Hipólito Mejía? Exactamente. Porque Hipólito reformó la Constitución. Por eso es que, como tú dices, tienen que ponerse de acuerdo en la agenda pública, y esa agenda pública de ahora en adelante con esto debe estar establecida en cada uno de los partidos antes de llegar al poder. Mira, Fernando, y yo no me gusta darle recomendaciones al gobierno. No quiero hacerlo, porque ellos ni oyen ni nos hacen caso. Pero yo te digo una cosa, Fernando. El problema de la reforma debe manejarla el consultor jurídico desde el gobierno, a menos que es abogado, buen abogado. Y el problema político debe manejarlo el PRM a través de un vocero que yo entiendo debe ser el presidente del partido. Regresamos, señores. Como diría el Burgo, ellos son blancos y se entienden, pero es lo que yo veo lejos de entenderse, porque mientras sigan esa disparidad de criterio, de que yo digo una cosa y tú dices otra, que uno cree que en el fondo persiguen el mismo objetivo, porque llegaron arropados bajo la misma bandera, digo, de la bandera del PRM, porque otros llegaron bajo otra bandera. Así es. La sociedad civil llegó bajo otra bandera, que tiene demasiada fuerza en el gobierno de Luis Abinader. Esa sociedad civil que ha calado de manera rauda. Una pregunta, Jesús María. Y si tú te nombran en un puesto importante en el gobierno y tú tienes un puesto importante en el partido, sí. Tú eres presidente del partido y te nombran en un puesto importante del partido, que es el caso de Paliza. El caso de Paliza. Y de Carolina también. Bueno, porque Carolina está en una... Bueno, ella está en... Es autónoma. Sí, pero descentralizada. Pero Paliza no. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse desde el punto de vista normativo? Que tú tomes una licencia de tu presidencia en el partido para que tú puedas actuar como funcionario público. Eso a lo mejor no está reglamentado, pero hay que evitar esa duplicidad. Cuando tú dices, ¿y ahora cuál es la vocería del partido? Quien debería salir a decir las cosas del partido es un presidente del partido que no forme parte. Porque quien está tomando la vocería es un expresidente de la República. Sí. Es que está hablando de constitución y está hablando de usar la mayoría. Sí, no, y él es presidente de la República, por lo tanto Mejía tiene toda la calidad. Entonces, dime, para en cualquier momento hacer una posición y un planteamiento. Exactamente. Y es presidente y además un miembro de singular importancia. Y no está hablando mentira, tienen mayoría. Exactamente. Y la pueden usar. Pero lo que digo es que pienso que debería haber un presidente en funciones. En funciones, porque el presidente efectivo tiene un cargo muy importante en el gobierno. Pero en el caso que estamos tocando, lo que yo veo es que el PRM sigue como desinteresado de los temas que como partido a él le corresponde. Sí, exactamente. Forma parte de lo que hemos estado conversando aquí hace mucho,
del divorcio existente entre partido y gobierno, y se están dando algunos indicadores muy claros, ¿verdad?, de funcionarios que dicen públicamente que no quieren PRMistas en sus áreas. Bueno, pero Claramente planteado eso, pero eso es el indicador, ¿verdad? Sí, es un indicador de que hay un divorcio. usted dice que la sociedad civil tiene mucha fuerza en este gobierno. Ciertamente, ciertamente Y hay una cantidad de funcionarios. yo te que digo, son- Fernando, así, al margen te voy a decir esto. La sociedad civil, yo creo que está yendo muy lejos. Ellos quieren manejar los gobiernos y lo están manejando en menor medida. Pero a mí me preocupa, Fernando, primero que tú dijiste no hay una coherencia entre gobierno y partido. La sociedad civil tiene un gran porcentaje del gobierno, con mucha influencia en el gobierno, porque hay unos rumores de que un embajador dijo una cosa y el PRM, eso como que le ha dado un comino. Un embajador que está en Europa dijo algo y por el PRM no le ha dado importancia a eso. Y lo dijo. Entonces, esa sociedad civil, en este momento en que el PRM está soterradamente, yo lo voy a decir así, soterradamente a favor de la reelección del presidente Abinader, pero en la palestra pública, en cuanto a la reforma constitucional, no está hablando nada. No está hablando nada. Entonces, me parece que es la sociedad civil que está tomando las decisiones. Y hasta podría ese grupo de la sociedad civil, Fernando, doblarle el brazo al presidente. Bueno, por lo menos... Doblarle el brazo al presidente. Y te voy a combinar con esto. Entonces, ¿va a permitir el PRM que se llegue a esa situación? Porque es que yo digo que el PRM no tiene vocería pública. No tiene vocería pública. El PRM, el presidente habló de Ucrania, pero el PRM no tiene una posición oficial en cuanto a la intervención abusiva en Ucrania. No, no la tiene. No la tiene. No la tiene. Entonces me parece como que hay una carencia de sentido de Estado en el Partido Revolucionario Moderno. Y esto está dando cuerpo a una posición que está decidida a hacer lo que sea para regresar al poder, y eso produce lo que hablábamos tú y yo cuando llegamos al canal, que tres de los más importantes partidos, hay tres mayoritarios, se retiraran de la mesa del diálogo. Dicen, no, nosotros no vamos a estar ahí. Exactamente. Y todavía no hay una respuesta. Tuve el presidente que decir ayer, no, pero yo pienso que debemos reunirnos. O sea, él está asumiendo, y yo hasta lo felicito al presidente Abinader. Sí, por su humildad. Porque es una persona que está asumiendo un rol ya no solamente de estadista, sino también como de líder del partido que lo llevó a él al poder ante la carencia, ante la ausencia de una vocería política y partidista que no hay. El PRM no la tiene en este momento. Mira, Jesús María, y lo que tú estás planteando de la incidencia de la sociedad civil en el gobierno, donde más se nota es en el problema con Haití. El presidente de la República tiene una posición firme, va a Naciones Unidas, hace una cantidad de planteamientos. Los problemas de Haití no se van a resolver en República Dominicana. Va y plantea el tema del muro. Sin embargo, hay una cantidad de funcionarios públicos de alto nivel que son pro-haitianos y lo plantean públicamente y defienden, atacan, no solamente que defienden las cosas de Haití,
sino que nos atacan a nosotros los dominicanos. Ahí hay ahí se nota una gran diferencia de criterio en el mismo gobierno. Lo que dijo la ONU ahora, un subcomité, que aquí se seguían maltratando las mujeres parturientas. ¿Y tiene el gobierno una posición oficial sobre eso? Salieron como gobierno, es decir, en salud pública. La tiene el partido, pero no es el salud pública, partido. es el gobierno de la República Dominicana que es el responsable de mantener la soberanía de este país. No es salud pública, no es no, es el gobierno, es una política de Estado que le corresponde al primer ejecutivo desarrollarla y hacer que sus funcionarios la ejecuten. Sí, no, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso. Oye, no es salud pública, es el gobierno. Y el gobierno tiene varios representantes. En este caso, el presidente que está tomando todas las medidas y está haciendo los planteamientos públicos, pero no hay ningún respaldo detrás del resto del gobierno, comenzando por la Cancillería. ¿Dónde está la Cancillería en todo este tipo de temas que tienen que ver? Buena pregunta. Cuando ese subcomité se manifestó en la ONU, ¿y qué dijeron allá nuestros representantes? Nada, dijeron nada. Nada dijeron. ¿Y quiénes nos representan a nosotros allá? Entonces, la Cancillería que nos representa. ¿Y aquí qué dijeron? Nada, la Cancillería se ha mantenido, Jesús María, en todo este trayecto, callada con respecto al tema y al problema que crea Haití a la República Dominicana. Mientras que el presidente está en la vanguardia, el principal, después del presidente, es la Cancillería que tiene que salir al frente. Solo no va a llegar lejos, Fernando. Solo no va a llegar lejos el presidente Abinader. Solo no va a llegar lejos. Entonces, él debe pensar dos cosas. O él saca a los funcionarios que tienen responsabilidades partidarias y lo manda al local de su partido a ejecutar políticas electorales de organización futura para el 24, o lamentablemente, señor presidente, con todo el respeto que le tengo, usted tendrá problemas para el 24. Porque usted solo no va a ganar en el 24, señor presidente. Usted necesita que sus hombres que lo llevaron al poder asuman un rol. ¿Quién le ha contestado al presidente Fernández, que ahora mismo se ha convertido en el hombre de la oposición? Danilo Medina ahora mismo está también hablando mucho, y Miguel Vargas Maldonado. O sea, son tres líderes importantes del país y no hay un partido que le esté respondiendo a ellos. Tiene que salir el consultor jurídico y no conforme con eso, quizá entonces sale el presidente Abinader, porque el PRM sigue ausente en esta lucha por la reforma constitucional. Pero, Jesús María, la pregunta es, para dar una respuesta, si el presidente va a la reelección, ¿con qué partido se va a reelegir? Con el PRM, ese fue que lo llevó. Pero yo pienso que como está el PRM, que no está en el en gobierno, estos momentos no tiene ninguna posibilidad de éxito una reelección. Y ahora lo que quiero decir en ese sentido es que si la sociedad civil, que está teniendo la incidencia que efectivamente está teniendo en el gobierno, si esa sociedad civil, frente a un presidente que lo está haciendo muy bien y que lo puede seguir haciendo muy bien, si esa sociedad civil se va a encargar de reelegir al presidente de la República. Esa es la pregunta que yo quiero hacer. O de vender sus proyectos, o de negarlo como hizo Pedro, ¿verdad? Pero todavía lo apoyara. Aquí se necesita un partido que te pueda proponer a ti para tú llegar a la presidencia, y la sociedad civil, supuestamente, digamos, entre comillas, no tiene partido. No, esos son como la gatica de María Ramos, que tienen la pierna y esconden la mano, pero cuando el mango va a caer, ahí están abajo de él, y lo paran, y se lo comen solo. Esa es la sociedad civil, que dicho sea de paso, Fernando, si aquí un día de cualquiera de estos que falta,
sucediese algo, responsable será la sociedad civil. Porque ellos, mira, cuando hay un problema social, ellos no salen. Pero por detrás ellos son los que le echan la leña al fuego. Ellos son los que impiden que los partidos que lleguen al poder nombren su militancia. Y cuando ellos llevan un vocero, entonces no, si aquí me nombra uno de ese partido, yo salgo de aquí y me voy. Ahí se nota la importancia y la fuerza que tienen. Inclusive la actuación de prepotencia con que se maneja. Y que le da un comino que el partido se vaya porque ellos van a estar siempre en el poder. Porque a ellos lo único que les importa es que les permitan hacer sus negocios. Sus negocios. Lo que yo llamo, Jesús María, el poder mandante, que son los poderes fácticos que están permanentemente en el Estado. No lo elige nadie, el pueblo no lo elige, pero ellos están en el Estado. Ellos son los que deciden. Y cuando hacemos una elección de que Jesús María es el presidente, porque se sacó todos los votos del mundo, entonces lo están esperando en el Estado, porque ese Estado hay que manejarlo. Y te entregan la lista. Y exactamente. Tengan la lista. Esos son los nuevos funcionarios que nosotros queremos. Y aquí comienzan la defensa de todos sus intereses. Y cuando te entregan la lista te dicen, mira, ahora yo quiero que tú me pongas aquí 10 guardias en la puerta para que no me pase ningún miembro de tu partido. Pero mira, Jesús María, el poder mandante, Jesús María, está siendo sustituido en muchos países por un poder eleccionario. En todos esos movimientos que hay ahora de Boris, de Bukele, de Xiomara Castro, de Pedro Castillo. Está a punto de caerse ya. Pedro Castillo, todo eso han estado sustituyendo en el gobierno al poder mandante. Ese poder mandante tiene en República Dominicana, que existe ese poder mandante, por ese poder mandante es que no se hace ninguna reforma y que se ataca la reforma a la Constitución, porque ese poder mandante está en contra de todos los cambios, porque como está la situación en República Dominicana durante tanto tiempo, eso es lo que ha beneficiado. Pero por eso ellos se oponen a la reforma. Tú acabas de decir algo tan puntual. Se oponen a la reforma, aunque ellos no lo digan. ¿Tú sabes por qué razón? Porque esa sociedad civil es la que hace los grandes negocios por debajo de la mesa, con los funcionarios. Entonces, esa combinación de negocios, sociedad civil, funcionario, gobierno, tiene que buscar algún paraguas para que no le caiga encima después. Entonces, ¿quién es la persona idónea para eso? El Ministerio Público. Mire, nómbrame ya a Jesús María Hernández como fiscal, que ese hombre gana por aquí todos los cuartos del mundo. Si hay cualquier problema, ese hombre inmediatamente le va a poner freno a eso. Por eso, en parte no se quiere, y tú tienes razón, que se reforme la Constitución para que se le dé una verdadera independencia al Ministerio Público, tanto en el plano administrativo como en el plano ejecutivo. Esa es la razón, porque a la sociedad civil no le importa nada de lo que pase en el partido, ni pase en el gobierno. Ellos como quiera son parte de eso, son los suplidores, son los lobistas, son todos. Regresamos, Fernando. Fernando, y el mundo, aunque ha respondido sutilmente a la invasión de Rusia en Ucrania, con las sanciones, quitándole yates, le quitan un yate a un tipo que tiene 12 yates, a un magnate ruso. Tiene 12 yates de los más caros del mundo y le quitan uno en Francia anteanoche. Sí es verdad que las sanciones están llevando a Rusia a una situación más difícil que la que vive, porque los rusos no viven en abundancia. Rusia no es un país de abundancia. Tiene una élite que sí vive en abundancia, que viven en Rusia, pero comen en Londres
y comen en Los Ángeles, comen en Dubái. Rusia es un país con una miseria extrema. Y no hablamos de 10, hablamos de muchos millones de habitantes que no tienen en Rusia asegurada ni siquiera una de las 3 comidas, como decimos los dominicanos. Entonces, ante esta embestida que produce una hecatombe, es más, Fernando, estamos frente a un holocausto en Ucrania en estos momentos. Estamos frente a un hombre con una sangre tan fría que le da lo mismo ver cayendo madres, mujeres, ancianos, niños. Una escuela fueron 13 niños que se fueron, una escuela. Y el mundo está observando y sanciones económicas a una élite multimillonaria, que nada lo va a afectar. A quien va a afectar esas sanciones va a ser al pueblo llano, a las familias rusas, a las pobres y desgraciadas familias rusas. Entonces, el presidente Zelensky dijo ayer, Fernando, que si el mundo va a seguir con los brazos cruzados. Y dice que Rusia ya no está bombardeando calles, escuelas. Ahora lo que tiene es un bombardeo terrorista en base a las plantas nucleares. ¿Sabe que Ucrania es rica de plantas nucleares y tiene la más grande de Europa? Entonces, ¿qué dice él? Lo que pasó en Chernobyl, ¿recuerda, Fernando? En 1986, sí. Especialmente el 26 de abril, en Chernobyl, que fue una catástrofe mundial. Él dice que con la planta de Energodler puede pasar 6 veces más que lo que pasó con y que puede barrer a Europa. Y que está en llama. Todavía no está en peligro. Está en llama porque fue bombardeada y está tomada por los rusos. O sea, los técnicos ucranianos no pueden llegar para resolver el problema del incendio que tiene esa planta, que puede causar 6 veces más daño que la que causó Chernobyl en 1986. Entonces, si es verdad que algunos países están metiendo la mano, como Polonia, que acaba de enviar 26 nuevos aviones no tripulados, que son los que le han dado la gran batalla a los rusos, incluyendo lo que antes de ayer hubo 15 tanques que salieron de circulación porque fueron incendiados, y la población civil usando las molotov, tirándoselas por debajo a los tanques. Los tanques tienen una mitad de acero y otra mitad de combustible, pues son tan pesados que deben estar bastante cargados para poder caminar varios kilómetros. Entonces, ¿tú te imaginas, Fernando, que esta planta explote? Europa va a sufrir daños, consecuencias, daños irreparables por 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Chernobyl es del 86 y todavía hay problemas de radiaciones. Jesús María, ciertamente que tenemos que condenar esa acción de Rusia hacia Ucrania. Pero vamos a ser objetivos. El presidente ucraniano también es responsable de lo que está aconteciendo, Jesús María. ¿Tú sabes por qué? Porque se debió llegar a una negociación antes de llegar a lo que está pasando. Y el presidente ucraniano se opuso siempre a negociar porque él lo que quería era entrar a la OTAN, ¿verdad? Que es donde están todos los países europeos y los Estados Unidos. Y entonces, al entrar a la OTAN, él tenía el resguardo de esa OTAN frente a Rusia. Eso está muy bueno, pero Rusia veía que si la OTAN entraba a Ucrania, entonces estaban frente a su frontera. ¿Qué había que hacer? Lo que él está buscando ahora, porque él al principio quiso decir, bueno, retiren la tropa y nosotros no vamos a seguir haciendo diligencia con la OTAN, porque eso era lo que había que hacer. Y entonces, Fernando, pero ven acá, por Dios. Entonces, un país no puede hacer diligencia con quien le dé su maldita gana. Siempre y cuando que no ponga en peligro pero la estabilidad de otro país. Pero ven acá, el tema de Haití, lo estamos nosotros tratando aquí. ¿Cómo estamos tratando el tema de Haití? Porque Haití lesiona la soberanía de la República Dominicana. Yo no quiero defender a Rusia en esto, porque no es mi posición. Pero un país no puede, en base a buscar su soberanía y ampliar, poner entonces la soberanía del otro país a riesgo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si mañana Estados Unidos invade a Venezuela, o a Nicaragua, o a Cuba?
o a República Dominicana. Yo me voy a oponer siempre a eso. Claro que sí, pero yo estoy opuesto siempre me voy a oponer a eso. Yo estoy opuesto a la invasión, y lo acabo de decir. Yo me voy a oponer a eso, Lo que hermano. estoy diciendo es que el presidente ucraniano no fue inteligente. Es que tienen Que libertad no de buscó decir lo que eso. quieran. Bueno, mira lo y que de está, pedir. mira lo que está pasando. Bueno, ahora. una intervención que Mira lo que está pasando debe ser condenada por el mundo. Lamentablemente que el mundo occidental no esté respondiendo con los mismos abusos que está respondiéndole Rusia a ese país llamado Ucrania. Eso es lamentable, porque cada país tiene que buscar su suerte. Pero óyeme, no son libres, no son soberanos. Jesús María, óyeme, déjame darte esta información, Jesús María. Cuando se habló hace años de que la Alemania en su totalidad tenía que entrar a la OTAN, porque Alemania tenía una parte rusa y una parte no rusa. Entonces le pidieron a Rusia la anuencia y él dijo, no, nosotros no tenemos problema, que entre a la OTAN. Ahora, el compromiso es que la OTAN no se expanda para el este. Pero Y ya tiene a Polonia y tiene... Oye, tiene 30 países. Tiene ¿Por 15 qué debe países más. importarle a Rusia esa Sí, vaina, porque chico? todos están en su frontera. ¿Por qué hace Y eso? entonces Ucrania terminaba cerrando toda la frontera, por donde tú sabes que han entrado todas las invasiones a pero Rusia. oye, tú dijiste ahí está Haití. Perfecto. Sí. ¿Y a mí qué me importa que África se meta en Haití? Si nosotros protegemos nuestra frontera. Claro, pero el problema Pues es un problema de ellos. Entonces, es una violación flagrante, compadre, a la soberanía de un país. Eso es abusivo. Pero óyeme, yo no estoy discutiendo eso. Tú estás tratando un punto que yo no lo estoy discutiendo. Lo que te estoy diciendo es, intentando decirte, que todo eso se pudo resolver si los países de la OTAN y Rusia se ponen de acuerdo para que este tipo de cosas no pase. Ahora cuando pasa, ¿quiénes son los responsables? Rusia nada más. Si pudieron ponerse de acuerdo antes para evitar todo esto que está pasando. Ahora resulta que ni siquiera a Rusia, todos esos países le están haciendo frente. El hombre está solo allá, Ucrania está solo. Fernando, y yo tengo que pedirle permiso ¿a quién? ¿A Haití para yo negociar con Estados Unidos? ¿Eh? Sí, yo no soy un país soberano. Bueno, fíjate lo Entonces, Ucrania tiene que pedirle permiso a Putin fíjate lo que y a Rusia. Fíjate lo que está pasando ahora con los haitianos. Nosotros estamos defendiendo la soberanía de República Dominicana y hay un montón de países sabes por qué razón? que nos están atacando y que están en contra de lo que nosotros estamos planteando como un país soberano. ¿Sabes por qué razón? Y lo voy a decir porque este es un país débil. Los gobiernos nuestros son débiles en cuanto a Haití. Y eso no ha pasado en Ucrania. Ucrania le respondió a Rusia con una contundencia que hoy el mundo le reconoce. Pero nosotros no le hemos respondido así a los haitianos. Por eso las camas están llenas con el 45% de parturienta. Los países... Porque Ucrania respondió. Oye, los países subdesarrollados... Este es un país de más bla, 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 bla. Y cada día estamos más invadidos. Nadie es completamente libre. Los países subdesarrollados no Obviamente son completamente libres. Obviamente Tú sabes que bien no. que el mundo está dividido ahora. Antes era unipolar. Cuando en los Obviamente Estados que no. Unidos. Ahora es tripolar. Está China, Rusia y Estados Unidos. Todos tienen una gran incidencia de una u otra manera en los países Sí, subdesarrollados. por respetando su frontera. Mañana, lesionando la soberanía. Mañana China va a atacar a Taiwán. Sí, exactamente. Y eso no se puede evitar. Si Taiwán y China, yo me recuerdo que en el 1985, que fuimos a Taiwán, el doctor José Francisco Peña Gómez le dijo al primer ministro, óigame, ustedes tienen que buscar una negociación con China, porque tarde o temprano esa guerra viene. En el 85, Peña hizo ese planteamiento. Cuando se dé la guerra ahora, no hay negociación todavía, porque Taiwán dice que es su soberanía y China dice que Taiwán es parte de China. Y no se ponen de acuerdo. Pero oye, es que esos no son asuntos de negociaciones. China tiene una política expansionista, imperial, como la tiene este loco que está en Rusia, Vladimir Putin. Sí. Una política que él cree que el mundo le pertenece a él, que solamente él puede tener el mundo. Eso no puede ser así. Y Ucrania, el David de Europa, que es Ucrania,
está enfrentando el Goliat, que son los rusos, con un mundo que observa con sutileza, sanciones a lo que tú le quitas un plato y se quedan con 30 llenos de comida, que es la oligarquía rusa, que es la que gobierna. Ahí no hay ahí no hay clase media, no, ahí hay dos clases, la clase oligárquica y la clase baja. Esa clase a la que pertenece el presidente Putin, que es su mayor responsable, es el que la sostiene. ¿Y por qué el presidente ucraniano dijo, nos han dejado solos? Porque Jesús María, ¿tú sabes lo que hicieron? Es verdad. ¿Tú sabes lo que hicieron? Como se dice en el pueblo, lo chubaron. Los países de la OTAN lo chubaron. Y él dijo, ahora nos han dejado solos. Y es lo que tú estás diciendo. Están tomando sanciones económicas, están haciendo aquello, pero en el fondo no están apoyando a Ucrania como efectivamente tienen que apoyar. Y ellos no tenían que prever eso. Que estaban frente a un loco que dijo, si entran, la guerra nuclear, por eso que no entran. Mira, porque el loco de allá dijo, si entran, guerra nuclear. El que menos resiste una guerra nuclear es Rusia. ¿Que resiste? Sí, el que menos resiste. Ahí no resiste nadie. El que menos una resiste guerra es nuclear, ni siquiera República Dominicana. Oye, Cuando se dé la guerra nuclear, todo este planeta entero se acabó. Yo creo, mira, que hay más palabras que verdades, más mentiras que verdades. Y yo pienso que hay muchas armas obsoletas. Rusia es como la esos segunda revólveres potencia riquillos aquí que militar tenían del los mundo. alcaldes que Trujillo le dio. Óyeme, Rusia es la segunda potencia militar del mundo. En armas. Después está primero Estados Unidos En y después armas, Rusia. sí. Y en bombas nucleares, Rusia tiene mucho más bombas nucleares que Estados Unidos. Tiene Pero más ahí ojiva. entra China también. Tiene más ojiva. Tiene más ojiva. Que los americanos. Exactamente. Ahora hay que ver si esas ojivas funcionan. Bueno, parece que funciona porque el mundo, en vez de ir O se está convirtiendo la guerra de Ucrania en un problema económico para el mundo. Bueno, el barril hoy amaneció a $114. Oye, ninguna guerra se da si debajo no hay un fondo económico. ¿Por qué no se meten en Haití? ¿Por qué nosotros hemos pedido intervención en Haití? ¿Por qué no entra en Haití nadie? Sí, porque en Haití no hay nada que buscar. Ahora Ucrania... No hay ahora, porque ellos mismos fueron los que desfalcaron a Haití. Sí, claro que sí. Se llevaron todo. Pero en Ucrania... Y algunos dominicanos también se han aprovechado de la miseria haitiana para hacer grandes riquezas. Ucrania tiene muchos recursos económicos. Son 600,000 kilómetros cuadrados que tiene. Tiene muchos recursos detenciones, económicos, tiene petróleo. Y tiene de la tierra más fértil tiene también. la tierra más fértil. Además, es el lugar por donde sale todo el petróleo y el gas hacia Europa. Es ahí pasa por ahí, pasa por ahí, exactamente. Todo. O sea que Ucrania tiene un fondo, la guerra tiene también un fondo económico. Porque Rusia está buscando quedarse con todo eso. Pero la OTAN también lo iba a hacer. Esta guerra venía como quiera. Porque si se quedaba más tiempo, la OTAN iba a llegar a Hungría y Rusia iba a reaccionar. Mira, Fernando, esta situación de Ucrania ya nos está dando en la madre a nosotros. Sí, ciertamente. El petróleo hoy, $114. El referente de Brent, ¿verdad? $114, Fernando. Y dice JP Morgan que puede llegar a $186 en los próximos días o meses. ¿Cómo podrá este país soportar estas alzas? Porque de ahí van a venir entonces los fletes, la materia prima. O sea, estamos hablando que la República Dominicana, en su presupuesto, tiene un precio más o menos de $60, $65 el barril. Y ahora está a $114 y aumentando. O sea, el doble. ¿Qué significa eso, Fernando? Que va a haber una gran inflación. Ya el costo de la vida va una inflación ya creciendo. Muy creciente. Galopante, como creciendo antes, está la inflación. En economía, inflación galopante. O sea, tú sales ahora mismo del supermercado y mañana vuelves y ya han cambiado los precios. Claro que sí, Jesús María, pero ¿qué deben hacer las autoridades gubernamentales? Las autoridades gubernamentales deben hacer un estudio sobre eso y planteárselo a la población dominicana para que se sepa que esos incrementos de precios violentos que vienen y que van a dañar todas las condiciones de vida de República Dominicana no es un tema que le corresponde
al Estado, al gobierno propiamente. El gobierno tiene que cubrirse con eso. ¿Tú sabes por qué eso, María? Es que hay que hacer eso y planteárselo claramente a la población para que lo entienda. Porque la oposición está esperando eso. No, que ya está hablando. Leonel Fernández habló de eso muchísimo. Ya ayer. está. Eso y la inseguridad. En vez de reforma, vamos a preocuparnos por la calidad de vida de los dominicanos. Para después decirle al gobierno, es su responsabilidad, todos esos incrementos de precios, cosa que no es así. Pero ellos van a utilizar eso para atacar al gobierno. ¿Cómo tú, Fernando, te sales debajo de esa patana? No es que te ¿Cuáles mecanismos tiene el gobierno dominicano para salirse debajo de la patana de este petróleo a 114? Ahora, quizá cuando terminemos este programa, estará a 120. Sí, exactamente. Pero Jesús María, yo estoy de acuerdo, pero el gobierno debe plantear claramente Esto es muy delicado, la situación Esto es muy delicado. al país. Esto es muy delicado lo que está pasando y lo que viene. Una inflación galopeante, un petróleo para arriba y la estabilidad mundial sigue cayendo. Y la inseguridad pública también subirá en la Así como decía, a Dios que reparta suerte. Regresamos, señores, hasta el próximo Un gran sábado. abrazo para todos. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,